Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, me hace muchísima ilusión tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listísimos para lo que les traigo hoy, porque madre mía, este tema está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de declaraciones, dimes y diretes, y sobre todo, vamos a hablar de esa bomba que soltó Demet Özdemir sobre su pasado amoroso, y sí, como ya habrán intuido por el título, vamos a mencionar a Can Yaman. Sé que es un tema que a muchos les interesa muchísimo, así que preparad palomitas, acomódense en sus sillones, porque esta historia se viene con todo. No sé ustedes, pero yo estoy súper intrigada y con ganas de desmenuzar cada detalle. Pero antes de que nos adentremos por completo en este salseo, por favor, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos chismecitos de los buenos. Y ahora sí, manos a la obra. Que este tema está que echa chispas. Vale, vamos al lío. Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que a todos nos ha conquistado con su carisma y talento, ha estado en boca de todos últimamente, pero no precisamente por sus nuevos proyectos profesionales, sino por unas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Para entender bien el contexto, recordemos que Demet tuvo una relación muy mediática con Can Yaman, otra estrella turca que también goza de muchísima fama internacional. Su química en pantalla era innegable, tanto en Erkencikus como en la vida real, lo que hizo que millones de fans en todo el mundo se enamoraran de esta pareja. La relación, que parecía de cuento de hadas, terminó de forma abrupta y poco clara, dejando a muchos seguidores con el corazón roto y una gran incógnita sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. Y ahora, tiempo después, Demet ha decidido hablar, aunque no de forma directa, sobre ciertos aspectos de esa relación. No voy a decir que ha entrado en detalles escabrosos, pero sí que ha dejado entrever ciertas cosas que nos han dado mucho en qué pensar. La actriz, durante una entrevista, fue sutilmente interrogada sobre sus relaciones pasadas y su visión del amor, y fue ahí donde, aunque sin mencionar nombres, sus palabras resonaron como una bomba. Demet habló de relaciones que le habían dejado una huella, pero no precisamente positiva, mencionando que en el pasado había experimentado situaciones de inmadurez y falta de comunicación en sus relaciones. Señaló que había aceptado comportamientos que no debió haber permitido y que, en retrospectiva, la habían hecho crecer como persona. Esto obviamente despertó la curiosidad de todos y llevó a muchos a especular sobre a quién se refería. Aunque no dio un nombre específico, las referencias y el tono de sus palabras hicieron que muchos apuntaran directamente a su relación con Can Yaman. Es importante resaltar que Demet siempre ha sido muy reservada con su vida privada, por lo que este tipo de declaraciones tan abiertas son poco frecuentes, lo que le añade aún más peso y relevancia a lo que dijo. Pero no solo se quedó ahí. Demet también habló de la importancia de rodearse de personas que aporten valor a tu vida, de la necesidad de establecer límites claros en una relación y de no conformarse con menos de lo que uno merece. Es decir, lanzó un mensaje muy claro y contundente sobre el amor propio y el respeto. Algunos analistas y expertos en lenguaje corporal han resaltado que al hablar de sus relaciones pasadas, el lenguaje no verbal de Demet denotaba cierta incomodidad, incluso una sutil tristeza, lo que hace pensar que la experiencia no fue del todo grata. Esto, por supuesto, ha generado un debate en las redes sociales sobre las verdaderas causas de su ruptura con Can y, sobre todo, sobre el impacto que tuvo esa relación en la vida y la autoestima de Demet. Hay muchos que defienden a Can y otros que se ponen del lado de Demet, pero al final, todos estamos de acuerdo en que lo que dijo la actriz ha sido un gran bombazo que ha sacudido el mundo del corazón. Además, debemos tener en cuenta que este tipo de declaraciones, aunque sutiles y en cierto modo ambiguas, tienen un gran impacto en la percepción pública de ambos actores. Tras su ruptura, Can también tuvo su momento de controversia y sus propias declaraciones sobre las relaciones, aunque con un tono diferente al de Demet. Ambos de alguna manera han dejado ver que su relación no fue un camino de rosas, y las palabras de Demet refuerzan la idea de que hubo ciertos problemas e incompatibilidades que llevaron a la ruptura. El hecho de que Demet se haya atrevido a hablar, aunque no de manera explícita, sobre estos aspectos, es un reflejo de su crecimiento personal y de su valentía para no callar lo que piensa. Es una manera de cerrar un capítulo de su vida y de marcar un nuevo comienzo. También hay que recalcar que sus fans han mostrado su apoyo incondicional a la actriz, celebrando su valentía y su transparencia. Por supuesto,
La prensa turca y los medios de farándula a nivel mundial no han tardado en hacerse eco de estas declaraciones, generando un gran revuelo. Los comentarios en redes sociales han sido de todo tipo, desde aquellos que empatizan con Demet y la apoyan en su proceso de sanación, hasta aquellos que siguen defendiendo a Khan, sin dejar de lado los comentarios que critican a ambos. Es una muestra más de cómo las relaciones mediáticas pueden generar un impacto tan grande en la opinión pública y en la vida de las celebridades. Lo que está claro es que las declaraciones de Demet no han pasado desapercibidas y han puesto de nuevo en el punto de mira a esta expareja. Creo que es importante recordar que al final, son personas con sentimientos y experiencias propias, y que a veces, las relaciones no funcionan como uno quisiera. El hecho de que Demet hable abiertamente sobre sus vivencias, aunque sea de manera indirecta, es un acto de valentía y un ejemplo de cómo lidiar con las decepciones amorosas. La clave aquí, pienso yo, es la sutileza con la que Demet ha manejado la situación. En ningún momento ha entrado en ataques directos ni ha señalado con el dedo a nadie. Simplemente ha compartido su experiencia y su visión, dejando que el público saque sus propias conclusiones. Esto denota una gran madurez y una inteligencia emocional muy alta. En el mundo del espectáculo, donde a veces los escándalos y las polémicas son el pan de cada día, la actitud de Demet es refrescante y admirable. Además, al no mencionar nombres, permite que cada uno interprete sus palabras según su propia perspectiva, lo que también es un ejercicio de libertad y respeto. Es una forma muy elegante de expresar lo que uno siente sin caer en la confrontación. Y esto, en mi opinión, es algo que muchas otras celebridades deberían aprender. Otro punto interesante que ha surgido a raíz de estas declaraciones es la reflexión sobre la idealización de las relaciones de pareja, especialmente aquellas que nacen en el ámbito del espectáculo. Muchas veces, los fans proyectan sus propios deseos y fantasías en las parejas de famosos, olvidando que detrás de las cámaras también hay personas con sus propias vidas, problemas y errores. La relación de Demet y Khan fue un claro ejemplo de esto, ya que la química que mostraban en la pantalla fue interpretada por muchos como una señal de que su amor era perfecto. Sin embargo, la realidad, como hemos visto, fue muy diferente. Las declaraciones de Demet nos recuerdan que ninguna relación es perfecta y que todas tienen sus propias complicaciones. También nos enseñan que es importante no idealizar a las parejas de famosos y que todos merecemos respeto y privacidad en nuestras relaciones. Y no nos podemos olvidar del impacto que esto tiene en la carrera profesional de Demet. Al hablar sobre sus experiencias pasadas, la actriz se muestra más humana y cercana a sus seguidores, lo que puede generar una mayor empatía y conexión con su público. Al mismo tiempo, sus palabras también pueden influir en la percepción que se tiene de ella como mujer y como profesional. El hecho de que hable sobre su crecimiento personal y su valentía para no callar lo que piensa, la proyecta como una mujer fuerte e independiente, lo que sin duda puede ser muy beneficioso para su carrera. Es un ejemplo de cómo las vivencias personales pueden influir en la imagen pública y en la percepción que se tiene de una persona. Al final, todos somos un conjunto de experiencias, y la manera en que las afrontamos y las compartimos dice mucho de quiénes somos. También hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que se habla sobre la relación de Demet y Khan. Desde su ruptura ha habido rumores, especulaciones y declaraciones indirectas por parte de ambos. Sin embargo, las palabras de Demet son las más directas y sinceras que hemos escuchado hasta ahora, lo que las hace aún más relevantes y significativas. Es como si finalmente la actriz hubiera decidido cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas y compartir su verdad con el mundo. Este es un ejercicio de honestidad que todos deberíamos aprender y practicar, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestra vida profesional. Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás es la clave para vivir una vida plena y feliz. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Demet Özdemir es una mujer valiente, inteligente y con una gran capacidad de superación. Sus declaraciones, aunque sutiles y no directas, han dejado claro que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece y que ha aprendido mucho de sus experiencias pasadas. En segundo lugar, que las relaciones mediáticas son un arma de doble filo, y que es importante no idealizarlas y proyectar nuestras propias fantasías en las parejas de famosos. Y en tercer lugar, que es fundamental ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, y que no debemos tener miedo de expresar nuestros sentimientos y nuestras vivencias. Las palabras de Demet son un ejemplo de cómo podemos convertir las experiencias negativas en lecciones de vida y cómo podemos crecer y evolucionar a partir de ellas.
Creo que su valentía es inspiradora y nos recuerda a todos que debemos ser fieles a nosotros mismos y a nuestros propios valores. Además, hay que resaltar que el impacto mediático de este tipo de declaraciones no solo afecta a los involucrados directamente, sino también a sus fans y seguidores. Para muchos, Demet y Can eran una pareja ideal y su ruptura fue un golpe duro. Por lo tanto, las palabras de Demet pueden ser un punto de inflexión para muchos fans que aún no habían superado la ruptura o que se habían quedado con la duda sobre lo que realmente había sucedido. En este sentido, la sinceridad de Demet, aunque indirecta, puede ser muy beneficiosa para todos, ya que permite cerrar un capítulo y avanzar hacia el futuro. Y esto es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. A veces es necesario hablar de lo que nos ha pasado, aunque sea de forma sutil y delicada, para poder sanar y seguir adelante. También es interesante observar cómo las declaraciones de Demet han sido recibidas por la prensa y los medios de comunicación. Algunos han aplaudido su valentía y su sinceridad, mientras que otros han intentado sacar conclusiones más sensacionalistas y generar polémica. Al final, es importante recordar que los medios no siempre representan la realidad de forma objetiva y que es importante ser críticos y analíticos con la información que recibimos. En el caso de Demet, es evidente que sus palabras han generado un gran interés y debate, pero también es importante escuchar lo que ella realmente dijo, sin dejarnos llevar por las interpretaciones y los juicios de terceros. La voz de Demet, por más que sutil, es la que cuenta. Y esto, en un mundo lleno de ruido, es algo muy valioso. Por otro lado, podemos ignorar que este tipo de situaciones puede generar cierta presión mediática sobre Demet y Can. Ambos son figuras públicas y todo lo que hacen o dicen es objeto de análisis y crítica. Sin embargo, es importante recordar que son personas y que merecen respeto y privacidad en sus vidas personales. Los comentarios y las especulaciones pueden tener un impacto negativo en su bienestar emocional y en su salud mental. Por lo tanto, es importante ser conscientes de nuestras acciones y de nuestras palabras y evitar generar más controversia y sufrimiento innecesario. Creo que todos podemos aprender a ser más empáticos y respetuosos con los demás, especialmente con las figuras públicas, que a menudo están expuestas a una gran presión y escrutinio. Para finalizar, creo que las declaraciones de Demet han sido un gran llamado a la reflexión sobre las relaciones de pareja, la idealización de los famosos y la importancia de la honestidad y el amor propio. Su valentía al hablar sobre sus vivencias, aunque sea de manera indirecta, es un ejemplo para todos nosotros. Y aunque no sabemos todos los detalles de su relación con Can, podemos aprender mucho de su experiencia y aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas. Al final, todos merecemos ser felices y estar con personas que nos respeten y nos valoren. Y creo que el mensaje que Demet nos ha dejado es muy claro: no debemos conformarnos con menos de lo que merecemos y debemos ser fieles a nosotros mismos. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Ha sido un viaje intenso, lleno de reflexiones y, por supuesto, mucho salseo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando cada detalle de estas declaraciones de Demet. Como hemos visto, la actriz ha hablado, aunque de forma muy sutil, sobre su pasado amoroso y las lecciones que ha aprendido. Hemos hablado de la importancia de la honestidad en las relaciones, de la necesidad de no idealizar las parejas de famosos y, sobre todo, de la importancia del amor propio y de la valentía de no conformarnos con menos de lo que merecemos. Creo que las palabras de Demet nos han dado mucho en qué pensar y nos han recordado que todos podemos aprender y crecer de nuestras experiencias pasadas. Y esto, al final, es lo más importante. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a traerles todos los chismecitos del mundo. De verdad, gracias por cada like, por cada comentario y por cada suscripción. Me hacen muy feliz y hacen que todo este trabajo valga la pena. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet. ¿Creen que se refería a Can Yaman? ¿Qué les ha parecido su valentía al hablar de su pasado? No se olviden de dejar sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y... Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que siempre tenemos chismecitos fresquitos y listos para ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.